Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a un culto más, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la oportunidad que siempre nos da de poder transmitir. Damos gracias al Señor también por los hermanos, ¿verdad? Que están fielmente detrás de todo esto, ¿verdad? Gracias por nuestro hermano Bruce, por Johan, ¿verdad? Y por todo el cuerpo, ¿verdad? Y el elenco que se mantiene al tanto de todo lo que es las transmisiones, ¿verdad? Y todos los programas digitales que tenemos actualmente. Y hoy, hermanos, hoy quiero hablarles sobre un tema. Este tema lo he titulado Tu testimonio, tu evangelio. Todos los que hemos sido salvos tenemos una historia de cómo Cristo nos cambió, ¿verdad? Y lo que Él hecho, y lo que Él hizo en nuestras vidas. Pero todos somos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros y alabamos el nombre de Dios por su amor infinito que Él tuvo por esta humanidad, y al enviar a su Hijo en sacrificio, obtenemos redención y vida eterna. Todos estamos muy agradecidos con el Señor por su inmenso amor. Así es, ¿verdad, hermano? Amén. Pero yo les pregunto, ¿qué hay detrás de la historia de nuestra transformación? ¿Hemos utilizado este método para que otros lleguen al Señor? Y hoy quiero hablarles un poquito sobre esto. Tu testimonio, tu evangelización. Si nosotros nos fijamos en el mundo, la televisión, las empresas, los medios sociales, la gente que quiere vender algo, promocionar algo, la mayoría de ellos usan testimonios para darle promoción a sus productos y de esta manera convencer a la gente para que confíen en ellos y así ellos poder generar, ¿verdad?, sus ventas o aumentar sus ventas. Ahora, si el mundo sabe que el testimonio de una persona es bien convincente para llegar a otras personas, ¿cuánto más los cristianos, hermanos? ¿Cuánto más los cristianos deberíamos usar nuestro testimonio para hablarles a otros y ganar almas para Cristo? Y si el mundo usa estos testimonios y logra captarnos con esos testimonios, y muchas veces nos decepcionamos porque son testimonios falsos, son testimonios que meramente el único sentido es que nosotros creamos en lo que ellos dicen para comprar o para obtener sus servicios. Y muchas veces compramos creyendo en los testimonios que ofrecen, la publicidad que dan, y cuando lo tenemos en mano o cuando lo probamos, nos decepcionamos de eso. Pero hermano, usted sabe que el testimonio que nosotros tenemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas no decepciona. El testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas debe ser tan convincente para evitar que las almas se vayan a la condenación eterna. Y en la Biblia vemos varias personas que compartieron su testimonio y que a causa de eso muchos creyeron en el Señor Jesús. Y vamos a definir primero qué es testimonio. Según el diccionario, testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Y vamos a ver varios ejemplos de personajes en la Biblia, ¿verdad?, que dieron testimonio y de cómo Cristo cambió sus vidas. Quiero que busquemos el libro de Juan. Vamos a buscar el capítulo 4. Juan 4 y el versículo 28 y 29 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y más adelante en el versículo 39 hasta el 42 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él,
y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Podemos ver en la historia de la mujer samaritana. Ella fue a dar testimonio después de la conversación que tuvo con el Señor y logró que otras personas fueran a escuchar al Señor. Y muchos creyeron. Pero algo que me llama la atención de versículo 40 del versículo 41 y 42 es que dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, creyeron muchos más por la palabra del Señor, de Jesús. Pero dice muchos más. Eso quiere decir que hubo una parte que creyó en el testimonio de la samaritana. Y cuando claramente toda la multitud se fue a escuchar al Señor, muchos más creyeron. Pero ya hubo una parte que creyó por el testimonio de la samaritana. Y dice el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Entonces, habían creído por lo que había dicho la samaritana. Pero después sigue diciendo, porque nosotros hemos oído y sabemos lo que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, cuán importante fue el testimonio que dio esta mujer samaritana para lograr que otras personas también conocieran al Señor. Y en Juan 9:25, bueno, el versículo 9 el capítulo 9 habla sobre cómo el Señor Jesús le devolvió la vista a un ciego. En el versículo 25 de Juan 9 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dice, él les respondió en el 27, 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Y el 27 dice, él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, por lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y lo que yo veo en la historia del ciego es que el pasaje habla también de que los padres no quisieron decirle a los fariseos cómo él había sido sanado, pero los padres sabían cómo había sido sanado, solamente que tenían miedo porque los expulsaran de la sinagoga por las reglas que habían puesto los fariseos. Pero si los padres sabían, probablemente es porque el ciego, después que fue sanado, él habló y dio testimonio de lo que Jesús hizo en él. Y esto también lo podemos ver en Hechos 4, en el versículo 20. Dice el libro de Hechos en 4, versículo 20, hablando de Pedro y Juan, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, eso quiere decir, hermano, que los apóstoles, y habla aquí de Pedro y Juan, ellos daban testimonio de la vida del Señor, daban testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas, ellos daban testimonio de cómo ellos eran ahora, ellos daban testimonio. ¿Cuál era el objetivo de este testimonio? El objetivo de este testimonio era que otros creyeran en el Señor, que otros conocieran al Señor. Y más adelante también, en el capítulo 4, también habla de otros creyentes que cuando fueron liberados también hablaron de lo que les había pasado. Y algo interesante es de que el mismo Jesús daba testimonio de él mismo también. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, en el versículo 11. Juan 3:11, hablando de Jesús y Nicodemo en ese capítulo, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El mismo Señor, cada vez que él predicaba, cada vez que evangelizaba, él hablaba de él. Él daba testimonio de por qué que él iba a ser que había una promesa de un redentor, ¿verdad? Y que Dios le había enviado. Él era el Mesías prometido. Y él daba testimonio de él mismo. En el libro de Hechos,
capítulo 22, del versículo 1 al 21, nos cuenta, ¿verdad?, la historia en donde Pablo en Jerusalén le contó sus testimonios a todos los israelitas. Y un testimonio completo, desde qué es lo que él era antes. Era un perseguidor de los cristianos que los mandaba a matar. Después de su encuentro con Dios, de cómo el Señor, cuando él estaba en búsqueda, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, cómo el Señor le llamó. Y después habla de lo que el Señor le mandó a hacer después. Entonces, el apóstol Pablo habló de su testimonio en ese pasaje de Hechos 22. Y quiero que leamos nuevamente, ¿verdad?, el libro de Hechos, capítulo 1, que fue la lectura que tuvimos, la lectura bíblica. El versículo 6 al 11 dice, Hechos 1, el 6 al 11, Hechos 1, el 6 al 11, termino. Dice, entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto con ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, de todos estos versículos, quiero enfatizarme en la parte del versículo 8 que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermano, ¿qué es ser un testigo? Ser un testigo, ¿verdad?, es hablar de algo, como lo dice la definición, es de hablar de un hecho o una veracidad de la cual hemos sido parte, ¿verdad? Y algo interesante y un dato curioso es que el libro de Hechos menciona más de 38 veces la palabra testigos, claro, en sus derivados como testigo, testimonio, testificar, que al final todos son sinónimos, ¿verdad? Pero más de 38 veces. Y recordemos que el libro de Hechos es un libro que relata el cumplimiento del mandato del Señor a ser testigos de él. Y creo que muchos de nosotros hemos olvidado lo eficaz que es nuestro testimonio al momento de evangelizar. Creo que nos hemos acostumbrado a los métodos tradicionales, que hemos olvidado este método que fue usado desde los inicios de la iglesia primitiva. Porque pongámonos a pensar, hermano, para los tiempos de los discípulos o de la iglesia primitiva, no había una Biblia conformada como tal, como la tenemos ahorita. Así que ellos no podían ir y decir, mire, porque en Romanos tal dice tal cosa, o en Juan dice tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hablaban? Ellos hablaban, como dice Pedro y Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos hablaban de lo que Jesús hizo en esta tierra, de lo que Él era, y hablaban de lo que hizo en sus vidas. Así como lo relata Pablo explícitamente, ¿verdad?, en Hechos 22, en la parte donde dice su testimonio. Y muchas veces hemos escuchado decir que el corazón de la iglesia son las misiones. Y muchos decimos, bueno, la iglesia es una iglesia misionera, pero creo que nos limitamos a pensar que son una iglesia misionera por el simple hecho de que apoyamos a los misioneros. Y aunque eso es correcto y eso es lo que debemos hacer, pero el llamarse iglesia misionera incluye mucho más que eso. El llamarnos iglesia misionera es de que el énfasis
de nuestra iglesia es el evangelismo. Nuestros cultos deben haber cantos evangelísticos. En las predicaciones deben haber invitaciones a recibir al Señor. En nuestra iglesia debe haber un ministerio de personas dispuestas a estar pendientes para evangelizar a las personas. Debe haber un ministerio de evangelistas ahí en la iglesia. Los hermanos deberían considerar la iglesia como un lugar para que las iglesias, para que las personas oigan del Señor, oigan de que hay un Salvador y de que ellos se pueden arrepentir y pueden gozar de vida eterna. Y así como me pasó a mí, también pueden hacerlos a ellos. Y si alguien viene por primera vez, hermano, ¿por qué no tener un ministerio en donde alguien específicamente le entregue no solo literatura, sino un recordatorio con un mensaje evangelístico que esta persona se pueda llevar a sus hogares? Y usted no sabe, hermano, si el Señor en sus hogares, cuando ellos lleguen, vean esto, lean esto y el Señor hable por medio de eso. Usted no lo sabe, pero así trabaja el Señor. Entonces, la iglesia debe estar enfocada a esta parte de las misiones también. Y esto no es responsabilidad del pastor, y no es responsabilidad solo de los maestros, de los líderes. Esta es una responsabilidad de todos, hermano. Porque la iglesia está conformada por cada uno de nosotros. Y si nos decimos llamar iglesia misionera, no debemos descuidar esta parte. Hay un peligro muy fuerte al delimitar como ciertos métodos bíblicos como los infalibles para evangelizar. Porque pongámonos a pensar algo, hermano. Cuando uno delimita ciertos métodos como los únicos, los infalibles, ¿qué pasa en ocasiones como lo que estamos viviendo actualmente? Y actualmente no podemos ir de casa en casa a predicar. Actualmente difícilmente alguien te va a recibir en su hogar. Posiblemente hasta puedo decir que alguien difícilmente te va a aceptar un folleto. Porque todo el mundo tiene el temor de que si está infectado, que si esto y lo otro, que si es confiable, etc. Y entonces eso quiere decir, hermanos, que se acabó el evangelismo. Eso quiere decir que ya no podemos hacer nada. No, claro que no. Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque podemos cambiar de métodos, pero el mensaje es el mismo, hermanos. El mensaje es el mismo. Entonces, yo me pongo a pensar en el Señor Jesús. El Señor Jesús recorría las ciudades. El Señor Jesús iba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Pero ¿sabe dónde iba el Señor Jesús? Él iba a las plazas, iba a las sinagogas, iba donde estaba la gente para predicar y evangelizar, para proclamar el reino de Dios. Y eso me dice, hermanos, que nosotros debemos ir donde está la gente. Y en estos tiempos, hermanos, ¿dónde está la gente? ¿Dónde podemos encontrar a la gente? Bueno, creo yo que en estos tiempos la gente la encontramos más en estos medios, en los medios digitales, en las redes. Claramente esto puede cambiar con el tiempo. Claramente podemos regresar a como éramos antes, o puede quedar a como estamos ahorita. Eso no lo sabemos. Pero si algo que sí sabemos es que no importa lo que suceda en el mundo, el evangelio no debe parar. La palabra del Señor debe seguir. Y yo les pregunto, hermanos, usted en estos tiempos, ¿qué está haciendo para evangelizar? Si usted no puede salir, no puede repartir un tratado, porque posiblemente la gente lo va a rechazar o la gente no lo va a aceptar o no le va a recibir. ¿Qué está usted haciendo para evangelizar en estos momentos?
está haciendo para proclamar el Evangelio. Y le quiero dar 4 razones, hermanos, por la cual el testimonio de uno es poderoso para evangelizar. ¿Y por qué es tan poderoso el testimonio para presentar a Cristo? Bueno, número 1, porque en estos tiempos el testimonio puede ser una entrada hacia que otros escuchen del Evangelio. Creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión que cuando íbamos a evangelizar y llegábamos con la Biblia y le decíamos queremos compartirle algo de la palabra del Señor, habían personas muy reácidas y que rechazaban esto inmediatamente. Por las sinnúmero de razones que puedan haber. Tuvieron una mala experiencia en otro lugar, o porque simplemente ya piensan, bueno, este es fanático, o ya este me quiere venir a predicar y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa, hermano, si usted le cuenta su testimonio? Usted le está contando una vivencia suya personal. Y todo lo que usted cuente en su testimonio, hermano, no hay nada que no esté escrito aquí. Porque todo el proceso de cómo usted era, cómo llegó a los pies de Cristo, cómo le aceptó y cómo Cristo le cambió, todo está aquí. Todos los versículos que hablan de cómo el Señor nos cambia son aplicables muchas veces en la manera en que nosotros contamos nuestro testimonio. Y esta tal vez pueda ser una buena entrada para empezar a hablarle a alguien que tal vez es un poco cortante a la idea de que bueno, ya me vienen a predicar y todo lo demás, porque suele suceder. Tal vez pueda ser una manera de llegarle a estas personas, ¿verdad? Que son reácidas a la idea. Y la segunda razón, hermano, es porque mi testimonio es bien oído y es difícil que alguien lo contradiga. Creo que a todos nos pasa de que cuando escuchamos una película o algo así y dice está basada en hechos reales, como que nos motiva a verla un poquito más. Y no, nos gusta porque nos hace la idea de pensar de que, oye, eso pasó y me gustaría saber qué pasó, cómo tuvo su efecto en la historia y demás. Y creo que cuando nosotros contamos el testimonio a las otras personas, estamos contando algo real, algo que el Señor hizo en nosotros. Y difícilmente alguien te puede contradecir eso, porque esa es una experiencia tuya, fue una experiencia propia, fue una vivencia propia. Muy pocas personas te van a decir, no, y eso es mentira, tú no viviste eso, porque es algo personal tuyo. Pero tal vez esa persona se pueda sentir identificado con tu testimonio. Y en esto vamos al tercer punto, porque el testimonio es poderoso para presentar a Cristo. Bueno, porque el testimonio impacta a los que escuchan y se edifican conmigo. Las personas normalmente somos conmovidas cuando nos sentimos identificados con algo o con algo. Si usted va donde una persona y usted le dice, mira, yo era así, o hacía esto y esto y esto, y la persona tal vez en algún momento de su vida lo hizo, o lo es, o lo hace, él va a sentir que es cierto, yo soy así. Y cuando usted le cuente cómo usted conoció al Señor y cómo Cristo cambió su vida, entonces él va a decir, bueno, si Cristo pudo hacer eso con él, lo puede hacer conmigo también. La persona se siente identificada con usted al momento de que usted cuente su testimonio y puede ser una puerta. Imagínense que usted le diga a un alcohólico que ha visitado por años Alcohólicos Anónimos y nunca ha podido salir porque siempre cae. Y usted le diga, mire, yo quiero contarte cómo puedes dejar de ser alcohólico en 2 minutos. Y él va a decir, ¿cómo es eso? Llevo tantos años tratando de dejar el alcoholismo y tú en 2 minutos me vas a decir que me puedes decir cuál es la fórmula secreta.
Bueno, nosotros sabemos cuál es la fórmula secreta, ¿verdad? Para vencer todo pecado y para que hagan grandes cambios en nuestras vidas. Y es la transformación de nuestros corazones recibiendo al Señor. Y cuando las personas se sienten identificados, ¿verdad? Con los testimonios que contamos y de cómo Cristo nos cambió y lo que somos ahora, es una manera también de presentar el Evangelio. Y la cuarta razón, hermano, es porque el testimonio es único y no hay otro igual. Es responsabilidad suya, hermano, dar a conocer su testimonio, porque como es único, como solo a usted le pasó, si usted no lo cuenta, nadie jamás va a poder saber del poder transformador de Cristo y el cambio que hizo en usted. Nadie. Por esa razón, hermano, usted debe proclamar su testimonio. Usted debe darlo a conocer. Increíblemente, hasta incluso entre los mismos hermanos de la iglesia. Creo que todos conocemos cuando cumplimos años, cuando se casaron o cuando tuvimos ciertos eventos especiales, pero pocos sabemos cómo mi hermano recibió al Señor, cómo llegó a los pies del Señor. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no se cuenta, porque no se dice. Y hermano, si usted viera lo poderoso que es su testimonio en el proceso de la evangelización y del impacto que puede tener en muchas personas, creo que lo utilizaríamos con más frecuencia. Y al momento de que uno cuenta su testimonio, uno cuenta cómo era, cómo conocimos al Señor, cómo Él nos cambió y lo que estamos haciendo ahora. Y el testimonio es simplemente contar cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros. No necesitas tener una gran historia. No necesitas ser un teólogo. No necesitas ser un maestro. No necesitas ser un pastor. Es simplemente contar a tus familiares, a tus amigos, tus conocidos, lo que Cristo hizo en ti. De lo gozoso que estás, de los grandes cambios que Cristo hizo en tu vida. No hay que aparentar nada, hermanos. Yo no tengo que decir, sí, porque yo estuve a punto de un puente de tirarme y cuando estaba a punto de tirarme el puente, Dios me alumbró con su luz. Y no, hermano, no hay que hacer eso. Si esa fue la experiencia de su vida, perfecto. Posiblemente hay muchas personas que pasan por lo mismo, pero usted no hay que aparentar, no hay que tener grandes historias, no, mucho menos mentir. Simplemente debemos contar lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso es la razón, hermanos, también de mantener nuestro buen testimonio. Porque normalmente los testimonios van a ser contados a las personas que son más cercanos a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos. Y qué mejor persona para evaluar que nuestros testimonios son reales que ellos, ¿verdad? Porque ellos pueden haber visto cómo éramos antes. Ellos pueden ver cómo somos ahora y qué fue lo que hicimos para ser como somos ahora. Y eso es lo importante, hermanos, de mantener nuestro testimonio. Eso es lo importante de que vivamos una vida a como el Señor le agrada. Y quiero presentar un pequeño video de cómo es una ayuda de cómo podemos presentar nuestro testimonio de manera rápida y de esta manera compartir el Evangelio. Vamos a ver el video. Preparar un testimonio de 2 minutos. Dios te ha dado una poderosa herramienta para hablar de Cristo, algo que nadie podrá contradecir. ¿Qué es? Tu testimonio. El testimonio es la historia de tu encuentro con Jesús.
Cuando la compartes, les das esperanza a las personas de que Dios puede hacer lo mismo con ellas. Para comenzar, plantéate esta pregunta. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí que nadie más pudo hacer? Responde a esta pregunta en 2 minutos. Este es tu testimonio. Solo se trata de tu encuentro con Jesús. Y ahora prepáralo así. Comienza con una buena presentación, una frase que capture la atención de la gente. Después, habla de tu vida antes de encontrarte con Jesús. Menciona 1 o 2 pecados de los que Dios te dio convicción y expresa cómo te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte. Luego, explica qué pasó durante tu encuentro con Dios. Explica cómo hablaste con Dios, cómo te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Ahora, comparte lo que pasó después de encontrarte con Él. Explica cómo cambió Jesús tu vida contrastándolo con cómo eras antes. Por ejemplo, si luchabas con odio, cuenta cómo te ayudó Jesús a perdonar. En la conclusión, declara en una sola frase algo que desafíe a los oyentes. Por ejemplo, Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Algunos consejos que recordar. Ciñe el testimonio a 2 minutos. Habla de Jesús y comparte tu historia con sinceridad y pasión. Ya lo tienes. Ahora prepáralo, practícalo y proclámalo. Bueno, hermanos, es una manera muy, muy sencilla, ¿verdad? De un video de cómo podemos preparar nuestro testimonio para decirlo a los demás. Y, hermanos, esta es una labor de cada uno de nosotros. Desde un niño puede hacerlo, hasta el adulto mayor puede hacerlo también. Y ahora hay tanto acceso para que nuestro testimonio sea conocido, que cualquiera con un celular puede decir unas cuantas cositas de su testimonio y podemos expandirlo a un mundo entero. Y si usted no quiere grabarse, bueno, puede mandar un mensaje, puede hacer una publicación escrita, algo lo que usted desea hacer, ¿verdad? Pero la idea principal es contar lo que Cristo hizo en nosotros. Y quiero terminar con un video, ¿verdad? Y después del video vamos a decir unas cuantas cositas, pero quiero que vean este video antes. Y es un video de un testimonio porque quiero que desde hoy empecemos a proclamar lo que Cristo hizo en nuestras vidas y que cada uno se vaya animando a hacerlo. Y de esta manera proclamar el Evangelio. Vamos a ver este video de un testimonio de una persona a la cual Cristo cambió. 15 de abril de 1994 nací. Y esta soy yo, Jenny Denvers, una niña a la que le gustaba bailar, cantar, jugar, con la que contaba con muchos lujos, muchos juguetes, buen colegio, buena ropa, en fin, lo que quisiera. También contaba con unos padres muy amorosos. Me sentía bien, con una infancia feliz, o al menos eso creía. Siempre creí en la existencia de Dios, pero no como un pilar importante en mi vida. Conforme iban pasando los años, los lujos fueron reduciéndose y yo poco a poco me iba convirtiendo en una persona malhumorada, sin paciencia, con una mala relación con sus padres y con su familia. Me iba sintiendo sin propósitos, aunque tuviese muchas habilidades con las que contaba. Solo podría decir, bueno, no me moriré de hambre, podré trabajar de odontóloga, podré trabajar de estilista, de maquillista, de fotógrafa, de editora.
etc. Puedo trabajar, puedo generar dinero a raíz de todas esas habilidades. También me iba sintiendo sin felicidad, aunque debo admitir que logré la habilidad de hacerle ver a los demás que era feliz, aunque en el interior realmente no lo era. Terminaba refugiándome en relaciones amorosas, creyendo que encontraría la felicidad, que podría ser feliz a alguien más. Buscaba aceptación, buscaba aprobación y acababan siendo relaciones muy tóxicas que traían consigo depresión, desconfianza, baja autoestima, inestabilidad emocional, fiesta, mucha fiesta y demasiada fiesta. Y todos sabemos que las fiestas traen decisiones que no son muy buenas. Me trajo malas amistades, me trajo mala reputación y en eso me fui convirtiendo en una persona sin escrúpulos, sin vergüenza, llena de malas decisiones, una persona tóxica, con muy baja autoestima. Yo siempre creí que tenía la habilidad de cantar. Con todas las situaciones de mi vida nunca me lo creí. Nunca consideré que realmente tuviese un talento. Me volví enfadada con la vida. Una persona perdida por todos los fallos que tenía en esas relaciones a las cuales me aferraba tanto. En fin, la diversión y el entretenimiento empañan temporalmente la dura realidad de la vida. Y yo aún me sentía sin felicidad, sin propósitos. Una noche mi papá me iba buscando de un lugar, no recuerdo de dónde veníamos, pero seguramente era un parking. Y él me pidió que lo acompañase a la iglesia, que eso me haría bien, que me reconfortaría, vaya. Y pues le dije, sí, por ahí vamos. Y claramente no porque quisiera ir, sino porque no quería ser grosera. Y obviamente nunca fui. Así mi papá estuvo invitándome por meses a escuchar la palabra de Dios y yo nunca iba. Un día mi papá me pidió que fuese a su bautizo. Me dice, mañana domingo me voy a bautizar, quisiera que estuvieses ahí. Para mí es importante que estés allí. Y fui bien descarada porque, número uno, llegué tarde. El día anterior estaba de fiesta. Imagínense la falta de interés y la falta de importancia que tenía hacia inclusive mi papá. Y así pasaron meses más donde me invitaban y yo no iba. Hasta que una noche venía con mi papá a hacer las compras del hogar y me dice, tengo que hablar contigo. Él básicamente me testifica de lo que Dios hizo en su vida, de los cambios que tuvo, de lo que sintió. Me mencionó que él quería que el día en que él falleciera yo lo volviera a ver en la vida eterna. Pero para eso yo necesitaba conocer y recibir a Cristo en mi corazón. Yo no respondí nada, yo simplemente me quedé pensando en lo que me dijo. Toda la noche lo medité, porque jamás había escuchado eso de recibir a Cristo en tu corazón. Esa noche que me pasé meditando, lo decidí. Decidí que el domingo iba a acompañarle a la iglesia. Llegó el domingo, fuimos a la iglesia y estuve dispuesta a escuchar la prédica. Estuve dispuesta a ver qué es lo que tanto me decía mi papá que me ayudaría, que él le cambió. Y déjeme decirle que esa prédica me llegó tanto que tomé una decisión y fue la mejor decisión. Cuando acabó el culto, hermana Zule me llevó aparte y me explicó todo el proceso o bueno, cómo podría ser salvo. Y me guió en oración. Y desde ese momento mi vida cambió radicalmente. El domingo 19 de agosto del 2018, a mis 24 años, volví a nacer. Y volví a nacer para vivir como Dios siempre quiso. Recuerdo que los lunes el pastor Ángel nos daba a mi papá y a mí discipulado. Y cada lunes me sentía animada y cada día que pasaba me sentía con más ganas de aprender, con más ganas de leer, me sentía más cerca de Dios, me sentía con más ganas de servir, con más ganas de apoyar, con más ganas
de hacer algo. Finalmente me sentía con un propósito real. Eventualmente me fui apartando de las cosas que antes hacía. Ya mi corazón no se inclina a esas cosas ni desea hacer el tipo de cosas que hacía antes. Puedo decir que ya no soy esa Jenny amargada, esa Jenny depresiva, esa Jenny con baja autoestima, esa Jenny tóxica, que escondía sus sentimientos en una falsa felicidad. La relación con mis padres y mi familia mejoró bastante. Y la realidad es que ahora sí soy feliz. Ahora puedo decir que encontré un propósito con todas esas habilidades con las que contaba. Y no pensando en el beneficio propio económico, sino más bien en mi crecimiento espiritual y contribuir con el crecimiento de otras personas también. Conocer a Cristo me hizo conocerme a mí misma, conocer de todo lo que Él me podía ser capaz de hacer. Y cada día me sorprende con algo nuevo que ni yo creía que era capaz de lograr. Dios me hizo sentirme bien conmigo misma porque ahora hago las cosas con amor para Él, no para buscar aceptación y agrado de otras personas que pueden lastimarte. Sí que es cierto que tengo y atesoro muchas amistades que amo con todo mi corazón y le ruego a Dios día con día me permita ser la luz para que ellos puedan conocerle y recibirle y vivir todo esto que vivo yo ahora. Dios no te juzga, no te etiqueta, no te lastima, no es tóxico, no te hace daño. Su amor es incondicional e infinito. Dios te ayuda, Dios te restaura de tus heridas, te da gozo, te fortalece, te capacita, hace que día con día seas la mejor versión de ti mismo. Y no importa cuán catastrófico crees que haya sido tu pasado, cuán complicado, triste, injusto o terrible, Dios hace todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Permite que Dios entre en tu vida y verás todo lo bueno que hace. Si este video te hizo meditar, piensa en esto. Si Dios pudo cambiar mi vida, imagínate lo que te podría cambiar a ti. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz que hoy sea tu nueva fecha de cumpleaños. Yo no sé ustedes, hermanos, pero escuchar un testimonio hasta a mí me edifica, porque me hace recordar lo bueno que ha sido Dios. Me hace recordar los propósitos por el cual Él me sacó de ese lugar de donde estábamos. Me hace recordar que tenemos un Dios de amor. Me hace recordar que tenemos un Dios grande y poderoso. Y me hace tener compasión por los que aún no lo tienen. Entonces, hermanos, yo quiero dejarles con un pensamiento y quiero dejarles también con un reto. Yo, como le decía a los muchachos el sábado, ¿por qué mejor no difundir mi testimonio? ¿Por qué mejor no difundir el verdadero mensaje de amor? ¿Para qué vamos a publicar y postear cosas en las cuales no hay esperanza? Publiquemos y posteemos cosas en las cuales sí hay esperanza. Publiquemos el mensaje de salvación. Y hermano, si usted me dice que usted no puede cantar, que usted no tiene un especial, mándenos su testimonio.
y lo pasamos. Que los demás conozcan lo que Cristo hizo en su vida. Que los demás sepan que hay un Dios que les puede cambiar. Que si conmigo lo hizo, que si con usted lo hizo, lo puede hacer con él también. Publiquemos lo bueno, hermano. Esparzamos lo bueno. Evangelicemos de esta manera, ahora que es necesario. El evangelio no puede parar. Como les mencioné, los métodos cambian, pero el mensaje es el mismo. Así que, mi estimado hermano, yo quiero dejarte con ese pensamiento hoy. Y si usted desea hacerlo, póngase en contacto con nosotros. Y de esta manera, hagamos obra de evangelismo. Cumplamos con la verdadera misión de una iglesia misionera. Y oremos al Señor, ¿verdad? Para que sintamos el deseo de seguir propagando el evangelio por medio de lo que Cristo hizo en nosotros. Vamos a tener unas palabras de oración. Padre Dios, Señor, te damos gracias, Señor. Primeramente, por tu amor hacia este mundo, Señor, por tu amor hacia la humanidad. Porque por tu amor, mi Dios, mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Y por medio de ese sacrificio ahora tenemos redención y vida eterna, Señor. Estamos tan agradecidos por ese grande amor suyo, Señor. Y Señor, en esta noche queremos pedirte, mi Dios, para que usted nos ayude a ser agentes de la propagación de las buenas nuevas. Que nos ayude, Señor, a poner en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros deseos el querer dar a conocer tu amor grande, Señor. Y que otras personas puedan saber que hay un Dios que les ama y que les puede sacar de cualquier sea su circunstancia. Porque así como lo hizo con cada uno de nosotros, lo puede hacer con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar lo poderoso, Señor, que usted es, y los grandes cambios que ha hecho en cada uno de nosotros. Al momento, Señor, de que elegimos que usted fuera el que controlara nuestras vidas y nuestro Salvador. Te pido, Señor, por cada hermano, Señor, para que utilicemos, Señor, este gran método, Señor, para que otros vean a tus pies. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar cuán grandes cosas usted hizo en nosotros. Y a la vez, mi Dios, si en estos momentos alguien aquí nos está escuchando y dicen, yo no tengo algo que contar, quiero pedirte, Señor, para que toques su corazón, porque hoy es ese día en que Él puede recibirte, Señor. Hoy es ese día en que tú puedes cambiar su corazón. Y si alguien que nos escucha está así en este momento, quiero decirle que hoy Cristo puede cambiar tu vida. Hoy puede ser tu nueva fecha de cumpleaños. Hoy puedes volver a nacer con un propósito mejor y con una promesa de vida eterna. Solo debes dejar que el Señor entre en tu corazón y pedirle que sea tu Salvador. Y estarás gozando de la bendición de grandes cambios en tu vida. Y estarás seguro de que al finalizar esta vida, gozaremos de una mucho mejor al lado de nuestro Dios. Toma esa decisión hoy
si aún no lo has hecho. Señor, quiero pedirte, Señor, para que sigas trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el hermoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Te damos